Dos, cómo amanecen y bueno, recibir un poco la expectativa que tienen desde la industria del tabaco. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. El señor Raúl es un asociado nuestro y además es el encargado de toda la parte de las tradiciones en tabaco, que es un producto que está muy arraigado a nuestras raíces desde la época de la colonia. La problemática que se nos presenta hoy en día está muy relacionada con el tema del contrabando del producto final, llámese en este caso cigarrillo. Nosotros somos productores de tabaco y al disminuir el consumo o sencillamente verse afectado por temas del contrabando, los requerimientos de las distintas industrias en general bajan y nuestra producción se ve mermada. Estamos sumamente preocupados porque en los últimos 2 años el consumo ha bajado 40% y la tendencia pareciera que sigue en alza. Fíjate, hace 5 años el contrabando solamente ocupaba el 5% del mercado nacional. Hoy en día nos afecta un 40%. La situación es grave porque tenemos unidades de producciones que están hechas para eso, que emplean una cantidad enorme de personas que se están viendo afectadas. Y una infraestructura, ¿no? Además. Por supuesto. Fíjate, las industrias tabacaleras, las industrias no. Sí, son los que compran el producto final, pero los productores estamos trabajando casi que un 50% de nuestra capacidad. Eso aumenta nuestros costos de producción indudablemente. Y por supuesto, al verse afectado, también se ve afectado la cantidad de empleados que necesitamos, que además es significativo. Los productores tabacaleros, hay zonas del país que viven solamente de la producción de tabaco y que su economía se rige por la producción de tabaco en la finca. Entonces, si esos empleados bajan, estamos hablando de 1.200 empleados que se contrataban hace 2 años, ¿Y en este momento? directos. Indirectos son aproximadamente 4.800. Somos 148 familias que dependemos directamente de este negocio y además que tenemos tradición tabacalera. En mi caso, soy la 5ª generación de sembradores de tabaco. No tenemos 2 días en esto. Y viendo cómo va la problemática, aquí el tema no es consumo, aquí el tema es contrabando, bajando las ventas de un producto que se hace con nuestro tabaco, que es 100% nacional. Nosotros podemos decir hoy en día que el producto final nuestro se hace con tabaco 100% nacional y además es de excelente calidad. El tabaco en Venezuela desde la época de la colonia era de los mejores del mundo. No podemos dejar que se pierdan esas tradiciones. Ahora, ¿cuál es el contraste que hay en este momento con el tema de la competencia desleal? Productos que están trayendo de otras latitudes y que están compitiendo con el producto venezolano. ¿Y cuál es la afectación directa que tiene sobre la industria? Te comento. El impuesto sobre el cigarrillo, entre todos los impuestos, además el directo sobre el cigarrillo, más otros impuestos, se puede redondear casi en un 75%. Es decir, de una cajetilla de cigarro, casi 16 cigarros son del Estado. Realmente aquí los más afectados no es la industria, los más afectados somos los productores tabacaleros que están mermando nuestra producción y el Estado. El Estado venezolano ha dejado de percibir en los últimos 2 años 222 millones de dólares por concepto de impuestos sobre el cigarrillo. Nosotros somos los más afectados. Solo en los últimos 2 años. Solo en los últimos 2 años. Es muy significativo, ¿no? Raúl me hacía un ejemplo, nos daba un ejemplo el otro día en su hacienda, donde él decía lo grave de la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú traes cigarro de contrabando o el producto final de contrabando, ese producto no paga impuestos. Es imposible que se pueda competir con un producto que ya de por sí es 75%, casi 76% más económico. Claro. Y entonces es imposible, pero solamente se beneficiaban, ese ejemplo me gustó muchísimo, solamente se beneficiaban 3, 4, 5 personas contra 148 familias, que más de la mitad de ellas somos de tradición tabacalera de muchísimos años. Yo te puedo hablar que yo soy la 5ª, pero también tenemos la 4ª, tenemos 3ª. Mis hijos, que están pequeños, ya piensan en el negocio, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Entonces se está afectando una cantidad enorme de personas, entre los empleados, que además son uno de los mejores pagados en la agricultura, y también a los productores y todos los empleos indirectos que eso implica. Raúl, Rafael, vamos a hacer una pausa en la conversación y si le parece, cuando regresemos conversamos precisamente con José para tocar este tema, ¿no? De cuáles son las solicitudes que ustedes están haciendo o los planteamientos para solucionar esta situación.
Por un tema de tiempo vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos seguimos hablando de la industria del tabaco venezolano, cuáles son las afectaciones que ha tenido en los últimos años, sobre todo estos últimos dos precisamente, que han tenido un gran impacto sobre la producción de tabaco. Sí, gracias, buenos días. Mira, hay que resaltar algo muy importante sobre el tema del tabaco, del cultivo, que genera mucha mano de obra directa, porque es un cultivo que es totalmente manual. Todas las labores que se hacen en el campo son manuales, entonces tú puedes tener en 20 hectáreas, trabajan más de 60 personas, ¿no? Cuando tú comparas eso con otro cultivo, por ejemplo, 500 hectáreas de arroz, utiliza la misma cantidad de mano de obra que 15, 20 hectáreas de mayor tabaco. Generación de empleo proporcionalmente hablando, Proporcionalmente hablando. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros campos por el tema que tenemos por ejemplo, en la zona donde estoy yo, que es Montalbán, Estado Carabobo, la naranja desapareció como cultivo a raíz de una enfermedad. En toda Venezuela está desapareciendo. Entonces, hemos vuelto, porque esa era una zona tabacalera de tradición, a retomar el tabaco. Y eso ha empezado a generar otra vez un movimiento económico con empleo de mano directa, que es muy importante en estos momentos, pues. Y como lo decía Rafael, esas personas son de las mejores pagadas en nuestros campos, ¿no? Y porque ahí vamos de mano con la industria también, a donde nos colabora. El tabaco tiene tradición en Venezuela antes del cacao. O sea, estamos hablando de 1600 por allá. Entonces es algo que el contrabando lo está destruyendo prácticamente. Cuando tú pones una gandola de cigarros, necesitas para eso producir por lo menos 3, 4 mil kilos de tabaco. Para producir 4 mil kilos de tabaco o más, necesitas 50 personas. Con una gandola necesitas 3 personas. El que la maneja y los 2 que la descargan. Entonces, tenemos que poner una balanza. ¿Qué queremos? Si queremos incentivar el campo, la mano de obra del campo, o queremos beneficiar a 3, 4 personas, ¿no? Ahora, en este momento, ¿cuáles son los estados de Venezuela o las ciudades que tienen unidades de producción en cuanto a tabaco, que estén desarrollando actividad? Bueno, no sé. Sí, bueno, el tabaco se produce en Carabobo, en Aragua, en Guárico, en Portuguesa, Cojedes, Monagas. Son las zonas que o sea, hay gran presencia en parte del país, ¿no? Sí, hay muchísima presencia, pero si tú te pones a hacer los cálculos de las hectáreas cultivables del país, que son 30 millones de hectáreas, nosotros en el mejor de los casos, cuando teníamos el contrabando en el 5%, sembramos 1.800 hectáreas. Hoy en día estamos sembrando alrededor de 900 hectáreas, no llegamos. Te estoy hablando de que de las 30 millones de hectáreas cultivables, nosotros solamente usamos el 0,003% de las hectáreas cultivables en el país. Es prácticamente nada. Pero lo que dice Raúl es súper interesante, porque no solamente que usamos muy poco, sino que la cantidad de mano de obra que se genera es como si fuesen, no sé, 5, 10, 15 millones de hectáreas por la dinámica misma del tabaco. Y no podemos dejar que se pierda esa tradición de tantos años. Lo que decía Raúl es muy cierto. Para que tú tengas idea de la trascendencia del tabaco en nuestro país, estamos aquí desde 1600. Los colonos, la primera vez que probaron el tabaco, decidieron exportarlo. La primera vez que se exportó tabaco en el mundo salió de Venezuela. O sea, estamos hablando de un producto oriundo de aquí. Ahora, en ese mismo tema, ¿la exportación en este momento se está desarrollando de ese producto del tabaco venezolano? Como te dije en el bloque anterior, nuestro producto final está hecho 100% de tabaco venezolano. Es muy poco lo que se exporta. Sí se exporta, pero es muy poco lo que se exporta. Más es lo que se consume. Claro, pero ahí es muy importante también reseñar que podríamos ser un producto de exportación, porque nuestro tabaco es muy bueno. O sea, la calidad contrastada, digamos, con otros de la región. La calidad del tabaco es muy bueno. De hecho, se habla que es parte del blend que se utiliza a nivel mundial, una parte del tabaco venezolano. Si nosotros desarrolláramos más nuestra producción primaria, nosotros teníamos mayor capacidad de exportar ese producto, que nos generaría unos ingresos en divisa que puede colaborar también con toda la economía abajo, ¿no? Claro, sobre todo cuando se está hablando mucho, digamos, de la inversión en Venezuela y el tema de poder exportar. ¿Ha habido algún acercamiento con los responsables, con las autoridades, las instituciones que llevan adelante estos procesos? ¿Los han escuchado? Nosotros, a través de estos medios, y nuevamente reitero el agradecimiento a Globovisión y a ti en lo personal,
por la invitación. Estamos tratando de llegar más lejos y que el Estado se dé cuenta de la gravedad del asunto. Te repito, la industria tabacalera se ve afectada, sí, cierto, pero los más afectados aquí somos los productores de tabaco y el Estado venezolano. De esta forma queremos llegar, estamos creando estrategias para hablar con el Estado, porque al final nosotros somos socios y somos los dos socios más perjudicados de este negocio. Y es muy importante que ellos se apersonen al igual que lo estamos haciendo nosotros, porque nuestro temor es que de esto continuar así y la tendencia a seguir en alza, en 2 años más debemos estar casi desapareciendo. Hay que tomar medidas contundentes. Hay varios comentarios de la audiencia que voy a compartir con ustedes. El usuario Belmont Monitor dice cuál es la producción actual del tabaco en Venezuela y los rendimientos por hectárea, si tienen un estimado de cómo está el momento productivo. En la actualidad estamos produciendo en todo el país, en la sumatoria de todos nuestros agremiados, 2.800.000 kilos de tabaco se producen. Y los kilos por hectárea depende de las zonas. Por ejemplo, la zona de Carabobo es una zona donde el tabaco da excelente calidad, pero no da tanta productividad. Ahí debemos estar 1.800, 2.000 kilos por hectárea. Hay zonas como Guárico que hemos llegado hasta 5.000 kilos por hectárea. La calidad no es tan alta, pero sin embargo sigue siendo un tabaco, para mí, de los mejores del mundo. Más comentarios. Ramón Ramos escribe, ¿cuál es la solicitud que hacen ustedes al gobierno nacional para el sector productivo tabacalero? La solicitud es que se aboquen al contrabando, que se apersonen como lo estamos haciendo nosotros y que se den cuenta de la problemática y que juntos luchemos por ese flagelo que nos va a destruir. Va a destruir un sector productivo que ha estado arraigado en nuestro país desde principios de 1600. ¿Qué agregaría usted? Claro, hay un tema de supervisión de parte del Estado, ¿no? Que es lo que hay que revisar. El cigarro tiene hasta un precio de venta que la industria nuestra tiene que hacerlo, y estos cigarros que son de contrabando se venden por debajo de eso, o sea, hasta hay un tema de dumping ahí, ¿no? Entonces, lo que le pedimos al Estado es que se aboque a la supervisión de todo este producto que está entrando ilegalmente al país, y eso de seguro va a beneficiarnos aguas abajo, pues, a los productores. Como te dije, es un producto muy importante para generar divisas que nosotros necesitamos como país y necesitamos también como productores. No, todos los sectores económicos son importantes, por supuesto, claro, para la dinámica económica. Bueno, hay muchos comentarios de la audiencia. Estaban preguntando también dónde podrían conseguir información estadística. Por ejemplo, Víctor Moreno dice que está desarrollando y documentando un proyecto de producción de tabaco, pero no tiene datos estadísticos de producción, precios, exportaciones. Si tienen ustedes algún portal en internet, sí, alguna cuenta, un número telefónico. A través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también tenemos una página web, abenculta.com. Ahí va a encontrar todos los detalles. Sin embargo, si necesita un detalle más específico, se puede comunicar con nuestra asociación, nuestra sede. Ahí hay maneras de que se comunique a través de los medios, se darán cuenta. Y con muchísimo gusto lo atendemos. Sobre todo si está trabajando en algo que es nuestro ADN, diría yo, por el tiempo que tenemos en esto como producto. Bueno, y que además ha hecho históricamente un aporte también a la economía venezolana, claro, y la dinámica que establece con otras regiones del mundo también. Agradecemos que hayan venido a Globovisión. Si quieren enviar un mensaje final, está abierta la pantalla para que lo puedan hacer. Sí, el mensaje final sería que aquí hay dos afectados, la nación y los productores. Queremos crear alianzas estratégicas para trabajar juntos, para luchar contra este flagelo que tiene un solo enemigo: el contrabando. El contrabando es nuestro enemigo y el Estado y la asociación están obligadas a trabajar en mancomunidad para derrotarlo. Raúl. Sí, bueno, ya con lo que ha dicho el presidente es suficiente, pero de verdad yo insisto de que el gobierno debe participar para colaborar con toda esta familia del campo que se benefician de este producto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la generación de empleo que hace. Por exponer, digamos, la realidad de la asociación, los productores y, bueno, la industria en general que se ve perjudicada por esta situación. Agradecemos a Rafael Rusián, presidente de Abenculta, Asociación Venezolana de Cultivadores de Tabaco, y también a José Raúl García García, agremiado de esta asociación, por compartir con Venezuela lo que están haciendo y las dificultades que han tenido que atravesar, además de esa propuesta que hacen al Ejecutivo venezolano para que se atienda también esta parte
los sectores productivos de Venezuela. Vamos a dejarles entonces para despedir con unas imágenes un poco que dan muestra del trabajo que vienen haciendo